Bueno, realmente es una segunda fase de todo el acervo normativo que ha venido transponiéndose de directivas comunitarias. Hace un par de años tuvimos la Ley de Crédito al Consumo y ahora en lo que estamos es una circular, el nombre es Circular de Transparencia y Concesión Responsable de Créditos, que es una circular emitida por el Banco de España, en el que de alguna manera comienza a concretar todos aquellos requisitos y obligaciones de información para que los consumidores, previamente al momento de suscripción de un crédito al consumo, conozcan realmente lo que van a firmar. Y básicamente lo que intenta esta normativa es profundizar todavía más en toda la normativa, que hay mucha dirigida directamente al sector del consumo, para que se refuerce por parte de las entidades, de una parte, la información para el consumidor, y que los consumidores también conozcan y sepan claramente esas condiciones antes de endeudarse en un préstamo personal o en un crédito al consumo en general. Bueno, para hacerlo de manera muy descriptiva, préstamos al consumo se entiende cuando alguien va, por ejemplo, a un establecimiento comercial a comprarse mobiliario, a comprar electrodomésticos, electrónica de consumo, o cuando va a un concesionario a comprarse un vehículo, sean coches, sean motos. El crédito al consumo es el crédito que alguien puede obtener directamente en el punto de venta. El punto de venta es el lugar donde se reúne tanto la oferta de producto y la oferta financiera suficientemente adaptada para poder adquirir anticipadamente un bien de estas características. El crédito al consumo, casi por definición, en la manera más tradicional, como se entiende, es el crédito que se puede obtener en el punto de venta en el cual alguien quiere adquirir algún bien. Puede haber un poco de todo ello. La realidad es que lo que de alguna manera intenta esta nueva normativa, esta circular de transparencia que viene de otras normas anteriores, yo recordaría que toda la actividad de las entidades de crédito, por no remontarme mucho más allá, a partir del año 89 ya había una normativa específica de transparencia y de protección a la clientela. Puede ser un efecto de todo lo que haya podido ocurrir. Sabemos que la mayor, digamos, entre comillas, alarma social que se ha generado, sobre todo ha sido con el tema hipotecario, con desahucios y demás. Esta pequeña vuelta de tuerca en cuanto a la información es muy importante, un matiz. Lo que dice es que también el cliente es responsable de su nivel de endeudamiento. Es decir, mayor información no supone necesariamente mayor responsabilidad para las entidades de crédito, que la tienen, sino sobre todo una mayor capacidad de decidir informadamente por parte del cliente, porque si no tenderíamos a pensar que los clientes no saben lo que firman, y la información que se va a incrementar hoy en día no es mucho más distinto de la que había anteriormente. Lo que sí pretende es que los documentos a entregar, etcétera, etcétera, sean todavía mucho más claros. Un ejemplo es que a partir del mes de julio del año que viene los contratos deberán tener la letra a 1,5 milímetros. Es decir, hasta hoy en día uno podía pensar subjetivamente si la letra es pequeña, era realmente pequeña. Ahora, para evitar esto, los contratos tendrán ya un tamaño que legalmente se ha establecido 1,5 milímetros. Pero lo más relevante es mayor exigencia para las entidades, que a nosotros objetivamente no nos preocupa, porque a los clientes hay que darles información. Queremos clientes informados, que sepan qué crédito contratan, porque saben también que luego hay que pagarlo. Y también esta normativa de alguna manera establece también la responsabilidad del cliente en aportar información veraz y un endeudamiento responsable. Bueno, de hecho va a ser así, porque aparte de las exigencias o mayores exigencias de información a proveer a un cliente en el momento anterior a la compra, a la suscripción de un crédito, también hay una información que las entidades vamos a tener que aportar al Banco de España, que van a ser publicadas en las páginas web del Banco de España, donde los clientes van a poder ver toda la oferta que existe. Por parte de Cetrel hemos iniciado este camino con el crédito responsable, proveyendo información. Hemos creado una serie de documentos, hay una página web en la cual los clientes pueden acceder y ver qué es lo que significa un crédito al consumo, cuáles son aquellos elementos que deben mirar. Desde luego los importes, las mensualidades. ¿Cuáles son? Ya que claro, estamos. Ver básicamente lo que es el coste del crédito. El coste del crédito, la mensualidad que uno va a pagar, porque el crédito de consumo generalmente por sus importes medios no hay que planteárselo con un análisis excesivamente financiero como puede ser una hipoteca, cuyo plazo puede ser de 20, 30 años, con importes elevados y con revisiones. Aquí realmente de lo que se trata es la capacidad de hacer frente a mensualidades con los ingresos recurrentes del cliente. Un cliente debe conocer cuáles son las consecuencias del impago. Parece una obviedad, pero hay que resaltarlo. Porque en definitiva, cuando nosotros, una entidad de crédito, ha hecho todo el proceso de información previa, el cliente ha decidido contratar con una u otra entidad este préstamo al consumo,
A partir de ese momento, las responsabilidades pasan a ser del cliente en orden al pago puntual de estas operaciones. Por nuestra parte, la información significa resaltar todavía mucho más algunos elementos que básicamente son los elementos, digamos, financieros del contrato. El importe, el tipo de interés, la TAE, que es muy relevante, información sobre el seguro, si este crédito va asegurado, es decir, toda la información que siempre se ha dado, pero que de alguna manera ahora lo que nos exige esta nueva circular es incrementar, resaltar cierta información en la documentación que se entrega al cliente. Un préstamo personal es un préstamo normal y corriente en el sentido que tienes un capital, tienes unos intereses, una duración y unas cuotas mensuales. Esto, que parece una obviedad, se genera nueva documentación que quede mucho más evidente, sobre todo cuáles son los costes, en términos de TAE, en términos de tipo de interés, en términos de seguro, en definitiva, todo lo que hace referencia al coste. Fundamental que un cliente sepa claramente cuánto va a pagar para que pueda también el propio cliente hacer un análisis de su capacidad de reembolso en función de sus ingresos. Un tema muy importante de esta normativa es que nosotros en crédito al consumo, cuando digo nosotros, casi me atrevo a hablar del sector, das un crédito contra los ingresos recurrentes de un cliente. Pero para evitar cualquier tipo de confusión, el Banco de España exige que, en el caso de que alguien pida un aval, algo que no es muy habitual en crédito al consumo, alguna garantía, nunca concederás un crédito por el hecho de que tengas un aval si no lo hubieras concedido porque tenga ingresos suficientes para pagar la cuota. Es decir, evitar aquello de, aunque tú no puedas pagar, ya pagará alguien.